Buenos días, chiquillos, para quien esté viendo este material el día de hoy. Estamos en el módulo de relación con la familia, con la tarea 3, que tiene que ver con integrar a los padres y apoderados en la labor educativa del jardín infantil. Para esta tarea vamos a usar este aprendizaje esperado, en el que esperamos que ustedes participen en actividades individuales o colectivas con las familias, aplicando estrategias de comunicación efectivas y positivas en un ambiente de respeto por la diversidad sociocultural, cumpliendo normas establecidas y resguardando el bienestar integral de niños y niñas menores de 6. Lo que vamos a aprender aquí, chiquillos y chiquillas, es cómo que a través de los hijos, que son las personas que son los agentes, ¿cierto? O sea, en este caso los educandos, los que participan en el sistema educativo, y la familia, que es de donde vienen estos niños, y la institución educativa, que es el lugar donde llegan a educarse estos niños. Lo que vamos a aprender aquí es cómo estas tres cosas se tienen que relacionar para que pueda el niño o la niña que está inserto en esa familia y en ese sistema educativo adaptarse de la mejor forma posible y adquirir aprendizajes. Esto es lo que esperamos como profesores, ¿cierto? Que toda la familia esté incluida en el sistema educativo que su hijo ingrese, su hijo, su nieto, su sobrino, quien esté, ¿cierto? Ya sea en un jardín infantil, en un colegio, etc. Esto es lo que esperamos, que la relación entre escuela y familia sea con las puertas abiertas. Para eso nos suena fundamental, ¿cierto?, que la participación de las madres y padres sea importante en la educación. Y este concepto de participación en la educación suele confundirse porque por lo general se piensa que solo con asistir a reuniones de apoderados, ¿cierto?, ir a dejar a los niños en la mañana o cumplir con la lista de útiles es como que todo lo que tiene que hacer la familia por los hijos. Y esto es como que un poquitito a veces se confunde porque en realidad la labor de los padres y de la familia debe ser mucho más participativa aún. Y la labor del colegio, o de este caso, o del jardín infantil también, es como integrar también en las actividades, ¿cierto?, que los niños realizan o que el jardín o el colegio realice, integrar a las familias para que se produzca esta unión entre estos tres agentes. La participación, ¿cierto?, de la familia, como les decía, va mucho más allá. Les invito a leer este apartado que aparece aquí, en lo que nos explica que ser partícipe de la educación de nuestros hijos en el colegio va más allá, ¿cierto?, como de participar en reuniones o llevar la lista de útiles. Nosotros, los apoderados, ¿cierto?, o que les toquen a ustedes de apoderados, tienen la posibilidad de decidir cosas, de dar opiniones, de aportar ideas, de hablar, de participar, ¿cierto?, y construir juntos el colegio o el jardín infantil que quieren. Por lo tanto, nos vamos a sacar de la cabeza que participar es solo asistir a reuniones de apoderados. ¿Ya? Vamos a ir trabajando este programa para que podamos comprender cuál es la importancia real, ¿cierto?, de que estos tres agentes permanezcan muy unidos para el trabajo colaborativo de los niños, obviamente. Como les decía anteriormente, en lo concreto, opinar, tomar ciertas decisiones, proponer, ¿cierto? También no estar de acuerdo en ciertas cosas, manifestar esa opinión es lo que a nosotros nos hace, por la parte de la escuela, estar abierto, ¿cierto?, a lo que opina la comunidad familiar. Y por otro lado, la comunidad familiar es cuando demuestra que está comprometido con, ¿cierto?, la educación, en este caso,
que se está brindando a su hijo, su hija, su nieto, su sobrino, a quien le toque estar inserto en el sistema educativo desde pequeño. Bueno, y aquí tenemos un diagrama bastante claro respecto a la importancia del rol de los padres, ¿cierto?, en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque desde los partes parte todo. Las familias son las que ingresan, ¿cierto?, los niños, los estudiantes a los sistemas educativos. Por lo tanto, sin la familia no existe el colegio o el jardín infantil. Por lo tanto, así como ellos son los agentes, ¿cierto?, que trae a los niños, también tiene que cumplir un rol muy importante en la casa y en la escuela. Entonces, este rol de padre se tiene que dividir en dos para que su hijo logre éxito futuro o las metas que ellos tienen para sus hijos tienen que cumplir o ellos quieren que cumplan. Las expectativas, ¿cierto?, que se hacen los padres o las familias cuando ingresan a los sistemas educativos. Entonces tenemos unos padres, ¿cierto?, que tienen que estar activamente participando, ¿cierto?, en esta labor educativa. En la casa es ideal que las familias ayuden a supervisar la realización de las tareas, cuando ya son más grandes, estudiar las materias, las asignaturas, preguntar lo que pasaron, ¿cierto?, en el día, formar hábitos de responsabilidad, de respeto, revisar los cuadernos para ver los contenidos que están tratando o cómo funciona él solito en el colegio o para hacer sus actividades, ¿cierto? Y lo principal que es brindar atención y cariño para que este escenario se pueda dar y propiciar obviamente los medios para realizar las tareas y trabajos, o sea, desocupar una mesa con una silla que sea cómoda para estar con un cuaderno, con un blog, con la actividad que tenga que realizar. ¿Cuál es nuestra realidad? Que nos encontramos con padres que trabajan todo el día. Muchas veces estos padres, ¿cierto?, les cuesta mucho llevar una rutina con sus hijos porque no pasan casi en todo el día en su casa, entonces se hace como las competencias paternales a veces no es que a veces no las tengan, a veces no las pueden desarrollar porque no hay tiempo para eso. Muchas familias también tienen escasos recursos económicos, los problemas de salud cuando hay algún enfermo que tenga alguna discapacidad o que tenga alguna enfermedad que sea crónica, eso afecta también en el hogar, ¿cierto? Entonces, esos roles, este rol de padre se ve sorteando ciertas dificultades, ¿cierto? Que si el colegio estuviera al tanto de eso, sería más fácil, porque se supone que el colegio trabaja para este niño, esta niña, como ser integral, no solamente como un estudiante al que hay que brindarle conocimientos y aprendizajes y experiencias significativas, sino también preocuparnos de su entorno, de su vida afectiva, emocional, ¿cierto? Hay hartas cosas que se conjugan para que un estudiante pueda aprender bien. Y para eso es importante, se dan cuenta, esta comunicación. Por otra parte, el rol de padres se hace importante que cumpla también ciertas labores en el colegio o en el jardín infantil, como ir a las reuniones de apoderados, a los paseos, actividad extraprogramática, ir de repente a las salas de clases cuando son invitados para ciertas actividades, ¿cierto?, en los actos, colaborar, ¿cierto?, en lo que, sobre todo en el jardín infantil, las tías son bien puertas abiertas para trabajar, entonces a veces piden harta colaboración de la familia para ir a trabajar en los jardines infantiles como colaboración y también crear este lazo afectivo, sobre todo en salas cunas, cuando los niños son más pequeñitos y se necesitan mucha más asistencia de personas adultas para los niños porque la mayoría son bebés. Es importante que siempre asistan a los talleres o a las charlas, o sea, estar en activa participación cuando los invitan a ciertos actos o a las entrevistas.
todo eso. ¿Qué nos encontramos también en el colegio? Que a veces los padres no pueden llegar como a organizar algo más. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la gestión del centro de padres no funciona muy bien, entonces como que el apoderado como que se desliga un poquitito de querer no hacer mucho, de tratar de no asistir a reuniones, como que trata como de ir dejando de lado un poco esta labor. Entonces, sobre el apoderado cae también esta doble responsabilidad, po. Entonces, es un apoderado, para que ustedes se den cuenta, tiene que esforzarse bastante, ¿cierto? Para tener esta cantidad de logro en la casa y en el colegio. Por lo tanto, a veces hay que entender que el rol de los padres es muy difícil para poder como lidiar con ella, sobre todo con los padres que trabajan todo el día. Pero no podemos dejar este ítem de lado, ¿cierto? Por los contratiempos que tengamos, porque siempre tenemos que trabajar hacia lo mejor. ¿Por qué? Porque está demostrado, ¿cierto?, que cuando las familias están presentes en el sistema educativo, tenemos niños exitosos. Y cuando yo me refiero a niños exitosos, no me refiero solamente a un logro académico, me refiero también a que son niños más seguros de sí mismos, que tienden a tener muchos amigos, que lo pasan bien, que son niños más alegres también y comunicativos. Esto también nos da esta cohesión entre la familia y los padres, ¿cierto? Entre la familia y el centro educativo, nos da luces de que siempre se obtienen resultados positivos. Primero que todo, nos permite siempre estar pendientes de los avances que tengan cada uno de los estudiantes. Eso beneficia al estudiante siempre porque nunca va a andar con cosas que tenga pendiente, que no pueda preguntar, porque siempre va a sentir que hay un adulto apoyando. Y eso le da seguridad para que pueda resolver otros problemas, no solamente que tenga en lo académico, sino con sus compañeros, con otros profesores, en general la vida que se vive en el colegio, en el jardín infantil. Y esto obviamente facilita el logro de las expectativas educativas, porque vamos a estar pendientes, siempre ahí vamos a estar en contacto, vamos a saber cuál es la dificultad, si de repente cuando las mamás se unen, a veces los profesores, ¿cierto?, repiten la prueba o les dan la oportunidad que entreguen un trabajo, porque en realidad se pusieron de acuerdo, porque encontraron que era injusto, por lo que sea, ¿cierto?, ellos vieron a su hijo esforzarse. Eso es una comunicación, ¿cierto?, donde después el profesor dice, sí, a lo mejor puede ser, se esforzaron, en realidad se veía en la carpeta que tenían, ya les voy a dar otra posibilidad, pero eso solo lo hace la comunicación y la participación. Como les decía, la comunicación juega un rol súper importante dentro del sistema educativo, entre colegas, entre estudiantes y sobre todo con la familia, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a enfocar en una comunicación efectiva. Bueno, esta comunicación se caracteriza por transmitir un mensaje de manera que cumpla con los objetivos esperados. Nosotros vamos a comunicar algo y eso es lo que vamos a comunicar y hasta ahí va a llegar, ¿cierto?, nuestra intervención. No nos vamos a alargar más nada, sino más que nada porque nosotros vamos a resolver una situación, entonces, o vamos a comunicar algo importante. La comunicación efectiva siempre es de fácil comprensión, se expresa objetivamente lo que se quiere decir y solamente lo que está pensado decirse. Nada más que eso. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? En general, ¿cierto? Primero tiene que contar con mínimo 2 personas. Una es la persona que es el emisor, quien habla, ¿cierto? Quien entrega un mensaje a través, ¿cierto?, de un canal, que puede ser su propia voz, puede ser un micrófono, un parlante, ¿cierto? Y este canal va a entregar un mensaje. Ese mensaje tiene que ser recibido por una o más personas, ¿cierto?,
y luego que recibió el mensaje, esa persona va a generar una respuesta. Y recién ahí estamos teniendo todos los elementos activos para que se permita la comunicación. Tenemos dos formas de comunicación y me voy a referir a esta porque son las que más usamos en los centros educativos. Todo lo que hablemos de la comunicación va a tener netamente relevancia y importancia en el sistema educativo, que es lo que nos compete a nosotros, considerando nuestro tema, ¿cierto? El canal que hay que tener con la familia. Bueno, la comunicación oral es aquella que se tiene que establecer entre dos personas mínimo o más. Esas personas tienen que hablar en un mismo código o en un mismo idioma y se hace por medio del contacto físico en donde yo estoy de frente o cerca de otra persona, con solamente el habla. Hoy en día, ¿cierto? Esa forma de comunicarse se ha transformado un poco con la existencia del teléfono, ¿cierto? Y ahora con la videoconferencia, que están resultando bastante directos y efectivos también. Acá tenemos, ¿cierto?, una fotografía que podemos visualizar las mayores formas posibles de comunicación o de las formas que tenemos de entregar un mensaje, ¿cierto?, que puede ser recibido por otra persona de manera directa, pronta y clara. Por otra parte, también tenemos los medios de comunicación escritos. Bueno, esto tiene que ser a través de la escritura. También tiene los mismos componentes de la comunicación, que tiene que haber una persona que emita el mensaje a través de un escrito, ¿cierto? Otra persona que reciba este escrito y recién ahí se genera una respuesta. A través de este escrito, ¿cierto? También se puede lograr una comunicación efectiva. Si tomamos en cuenta los mismos componentes que tiene la comunicación efectiva, ¿cierto? De entregar un mensaje claro, directo y sin tomar otros temas, sino solamente comunico lo que necesito, ya sea saber de información o una pregunta directa. Tengo que preguntar un root, un teléfono, un nombre, solo hago la pregunta que necesito. Bueno, ustedes se preguntarán ahora, ¿cierto?, cuál es el rol que cumplen ustedes, chiquillos, como futuros profesionales, ¿cierto?, y como estudiantes aún. La comunicación para ustedes es muy importante, ya que ustedes tienen que ir adentrándose en el uso adecuado del lenguaje, uno que le permita entregar mensajes claros. Sabemos, ¿cierto?, que no podemos seguir usando como estudiante el mismo lenguaje cuando nosotros estemos en un jardín infantil, ¿cierto? O estemos en un colegio, incluso cuando ustedes van a buscar a sus hermanos, a sus sobrinos al jardín infantil, no se refieren como con otro lenguaje, saludan, ¿cierto?, a las tías, dicen buenos días, buenas tardes, no hablan de la manera como hablan habitualmente. Y a eso a esto se refiere que ustedes ya tienen que ir manejando un lenguaje que sea como claro y directo. ¿Qué les va a permitir, cierto, entregar mensajes claros y directos? El uso pertinente del vocabulario técnico. Todos los trabajos, chiquillos, tienen un lenguaje técnico que tiene que ver con el trabajo en sí. Ya nosotros en educación hay muchos temas, hay un vocabulario que se repite, como por ejemplo decir estudiantes a ustedes y no chiquillos, niños, etcétera. ¿Me entienden? Todos los trabajos tienen un lenguaje técnico y ustedes van a tener que empezar a manejar este lenguaje y a incorporarlo. Porque de esta manera les va a permitir, ¿cierto?,
llegar de manera efectiva con sus palabras, no solamente a sus apoderados y a sus apoderadas, también con sus compañeros de trabajo, con su jefe, con otras personas, cuando tenga que ir a una entrevista, cuando tenga que ir a pedir trabajo, ¿cierto? Hay hartos escenarios en los cuales usted tiene que manejarse con un vocabulario técnico. Tenemos que prepararnos muy bien para todo lo que es preparar disertaciones, hacer PPT, colaborar en talleres para padres y reuniones de apoderados. Esta, chiquillos, es una parte de su misión. Ya el tema de presentar temas lo van a tener que hacer frente a los niños, preparar PPT también van a tener que hacer eso para colaborar con la educadora cuando se hagan reuniones de apoderados y talleres para padres, ¿cierto? Ustedes también tienen que colaborar, ya sea hablando, dando alguna sugerencia, mostrando alguna fotografía, lo que le asignen a hacer en estos escenarios. ¿Qué tienen que empezar a hacer también? Ejercitar posturas corporales, ¿ya? En los momentos que se entrega y que reciben información. Hay una parte que es informal, una parte de la comunicación entre el colegio y la casa es cuando las mamás van a dejar y van a buscar a los niños. Ahí nosotros también podemos entregar mensajes o recordar cosas. No ponernos obviamente a conversar con un apoderado porque tenemos todos los otros apoderados esperando, ¿cierto?, a sus hijos. Entonces tenemos que entregar un lenguaje claro, directo, y para eso yo tengo que estar en una postura corporal adecuada. Ya no puedo estar así como derretida en la puerta esperando que los niños se vayan. No, tengo que estar parada, ¿cierto?, de manera animosa porque los niños se van a querer despedir. Me tengo que agachar a despedirme de ellos. Entonces tengo que ir terminando bien mi día con los niños y con una postura corporal que me acompañe hasta el momento que los niños se van. Frente a esto, vamos a concluir entonces que la participación de la familia en la escuela o en el jardín infantil, ¿cierto?, debe ir de la mano con el trabajo voluntario, ¿cierto?, y responsable en el programa educativo. O sea, tenemos que concientizar a los padres que es fundamental su ayuda, y no solo fundamental porque el colegio o el jardín lo necesite, sino es porque su hijo lo requiere, ¿ya? Para eso tenemos dos maneras de trabajar responsablemente en este programa educativo. Las familias a través de, ¿cierto?, la comunicación efectiva, oral. Esta comunicación nos trae muchas herramientas en las cuales nosotros nos podemos comunicar con nuestros apoderados, a través de entrevistas, de cuestionarios, de reuniones de apoderados, de videoconferencias, de charlas, de reuniones, de conversaciones informales, ¿cierto?, a la hora de ingreso o cuando los niños se despiden. También podemos lograr una comunicación efectiva a través, escrita, ¿cierto?, a través de todas estas herramientas. La libreta de comunicaciones, las citaciones, invitaciones, correos, mail, paneles informativos. Los paneles informativos, la mayoría, chiquillos, siempre está a cargo de ustedes y son como, siempre están en la entrada de los jardines infantiles y tienen información de la semana, de actividades que se van a realizar, pero para que lo tengan en cuenta ese es un trabajo que siempre lo tienen que hacer ustedes. Otra forma que tiene la familia, ¿cierto?, de participar en la escuela o jardín infantil es a través de la participación en las distintas actividades que realicen. O sea, la participación implica opinar, tomar decisiones, ¿cierto?, proponer, a veces no estar de acuerdo, colaborar con el proyecto educativo, asistir a las actividades colectivas y recreativas, artísticas, extraprogramáticas, reuniones de apoderados, entrevistas, talleres de padres y participar en el centro de padres. Como se pueden dar cuenta,
la labor de la familia es mucho más extensa de lo que nosotros pensamos. Si no tenemos a la familia de nuestra parte, es muy difícil que un niño pueda salir adelante con las metas que se puedan trazar para él, según la edad también. Eso, queridos estudiantes, por ahora ya nos estamos adentrando en este tema que es súper bonito porque van creciendo ustedes como profesionales. Yo les quise anexar la guía acá para cuando vean este PPT también puedan al tiro contra la guía. Bueno, la guía de estudio va a ir enfocada a esto mismo que hablamos anteriormente, siempre considerando su rol como futuro profesional de la educación. Como les decía adelante, es súper importante el lenguaje técnico, ¿cierto? Y el uso de vocabulario adecuado. Para eso, yo les dejé estos términos que ustedes van a ir investigando y los vamos a ir guardando ahí anotaditos en el cuaderno de módulo para que tengamos una gama de vocabulario, ¿cierto? Y lenguaje técnico. Aquí les dejo estas palabras para que ustedes puedan investigar sus significados. En la segunda pregunta vamos a hablar sobre los medios de comunicación que están al servicio de la educación, que hemos podido apreciar, por lo que vimos, ¿cierto? Son varios. Tenemos hartas cosas por las cuales mantenernos comunicados, ¿cierto? Con la comunidad, con la familia. Me gustaría que ustedes me explicaran con sus propias palabras, porque después vamos a hablar de estos términos en la clase siguiente, ¿qué entienden por estos términos y por estos conceptos? ¿Ya? El que quiere también puede poner su opinión y buscar también el significado pertinente a este concepto. ¿Ya? Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, qué saben de qué es una reunión de apoderados, una entrevista, los cuestionarios, los talleres de padres, paneles informativos y actividades extraprogramáticas. Y como esto que tiene que ver con respecto a su rol profesional, ¿cierto? Y de las muchas cosas que usted tiene que adoptar para ser un futuro profesional de calidad, es que nos vamos a comenzar a preocupar, ¿cierto? De la actitud. Y para eso me gustaría que ustedes comenzaran a investigar qué es primero la actitud, qué es una actitud corporal, una actitud comunicativa, una postura corporal y un lenguaje corporal. Después nos vamos a ir dando cuenta por qué son tan importantes estos conceptos, porque después de todos estos conceptos, chiquillos, ustedes los van a tener que incorporar para su vida futura profesional y también personal, porque todas estas herramientas a ustedes les van a servir para pararse en distintos escenarios. No es lo mismo cuando yo voy a hacer clases, ¿cierto? Cuando yo hablo con personas que conozco, cuando hablo con personas desconocidas, cuando yo voy a pedir trabajo. Entonces tenemos que tener una actitud frente a muchos escenarios y eso lo vamos a ir aprendiendo. Y eso es todo por el día de hoy. Cualquier duda y consultas, ustedes saben que tenemos nuestro WhatsApp. Muchas gracias, chiquillos.